nuestra mesa de filosofía de Para Todos Lados vamos a hablar sobre la política. Pero insisto, no vamos a hablar de política, sino sobre la política. La filosofía es reflexión y a veces la reflexión debe llevarnos a validar de nuevo los planteamientos iniciales, los conceptos originales. Y esto es lo que tratamos de hacer hoy en nuestro coloquio habitual. Para ello me acompañan en la mesa Jorge de los Santos, artista plástico y colaborador habitual del programa, Ferran Sáez, doctor en filosofía y profesor titular en la Universidad Ramon Llull, ha publicado numerosos ensayos sobre pensamiento político, y por último Antoni Gutiérrez Rubí, asesor de comunicación y consultor político. Muy buenas tardes a los tres, bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, las dos primeras preguntas son sencillas, digo yo, en su formulación, pero supongo que de respuesta muy compleja. A ver, ¿qué es un político? Vamos a recordarlo. Bueno, un político es varias cosas a la vez. Es un gestor, es un representante, pero si no es un líder y no es un pensador, pues seguramente es medio político. Y yo creo que esta doble función de gestionar y representar y a la vez liderar y pensar y hacer reflexionar a la ciudadanía es la naturaleza de la política y debería ser conveniente que fuera, digamos, el ADN de los políticos. ¿Algo que añadir? Sí, la parte histórica, ¿no? O sea, la palabra político proviene de polis, que en griego significa ciudad, y de alguna manera para los pensadores griegos el político de verdad era el que sabía mirar la ciudad, digamos, desde arriba, y tenía, por tanto, una perspectiva que no era una perspectiva egoísta o una perspectiva parcial, ¿no? Otra cosa es que esto sea así, ¿no? Pero en principio el objetivo era justamente eso, ¿no? Mirar la ciudad desde una perspectiva en la que cupiera todo el mundo y en la que todas las cosas pudieran estar correctamente ordenadas, ¿no? Yo, siguiendo con el orden de Ferran etimológico, yo te diría que un político es lo contrario a un idiota. Sí. Por la etimología, ¿eh? Sí, porque los griegos llaman idiotes, que de ahí viene el término idiota, al que no participaba en la vida política ciudadana. Como se sabe, en la polis, en ese estado-ciudad que generaban los griegos, todos los ciudadanos, que no era todo el mundo, las mujeres, por ejemplo, estaban excluidas, los esclavos naturalmente también, ¿no? Pues todos los ciudadanos tenían la obligación y el deber de participar en la organización y en la gestión de los asuntos públicos, de tal manera que incluso la elección se hacía por sorteo muchas veces, ¿eh? O sea, tú eres ciudadano, pues a ti te toca ahora pues estar dentro. Por lo tanto, yo diría que lo contrario de un idiota, en buena etimología. Ya tenemos claro que es un político, pero ahora sepamos qué es la política. La política es una herramienta que tenemos los ciudadanos para organizarnos socialmente, para redistribuir, digamos, nuestras prioridades y para hacerlas de manera democrática, o al menos cuando hablamos de política democrática. Por lo tanto, nos ayuda a organizarnos, nos ayuda a priorizar, nos ayuda a trabajar el sujeto colectivo, no solamente el sujeto individual, y es imprescindible para la sociedad. Una sociedad sin política es una sociedad seguramente menos vital y sobre todo mucho menos democrática, a mi juicio. Y complementa, por otra parte, algo con la que los seres humanos ya no nos regimos prácticamente, que son los instintos, ¿no? O sea, los animales no necesitan política porque se rigen a través de instintos que por otra parte funcionan. O sea, los animales controlan su agresividad sin necesidad que haya una norma coercitiva, y en cambio nosotros desgraciadamente no es así. Y en ese sentido la política no deja de ser, aunque suene esto un poco raro, ¿no?, pero un complemento a nuestras carencias biológicas. O sea, nosotros ya no nos regimos por instintos y por tanto necesitamos unas normas y alguien que las lleve a cabo. Y estas personas que llevan a cabo estas normas se llaman políticos. Sí, sigo retomando. Sí, cerrando el círculo. El libro de Ferran, ¿no?, que habla de los instintos y de esta necesidad de racionalizar, digamos, nuestros instintos. Me estoy acordando de un chiste bastante malo y políticamente bastante incorrecto, del tipo que regresa a su casa y se encuentra a la parienta pues en la cama con otro individuo, se va directamente al armario siguiendo su instinto, saca una escopeta de cartón y hace pum pum y le pega 2 tiros al otro. Y la mujer se lo queda mirando así asustado y dice: coño, Manolo, ¿cómo te has puesto? Como te tomes las cosas así te vas a quedar sin amigos en 2 días. Eso es la política. O sea, ese discurso de la mujer es la política. El intentar evitar quedarte sin amigos, o sea, el intentar mantener la comunidad unida,
dentro, evitando, pues como decía Ferran, pues esos instintos. Claro, pero ¿de dónde surgen los políticos y la política? ¿De dónde surge? ¿Hay un origen? Hay un origen donde no están. Por ejemplo, en el Egipto faraónico no se tiene constancia de que hubiera políticos. ¿Por qué? Porque se trataba de un tipo de orden basado pues, en ideas en las que no era necesario ningún tipo de diálogo, porque ya venían dadas por los designios de una persona que era el faraón. Los políticos, tal como los conocemos en la actualidad, surgen de la democracia griega, en la que dialogar no solo es una especie de lujo que en aquel momento, bueno, vamos a dialogar. No, es una necesidad. O sea, la diferencia entre un régimen teocrático, como podía ser el Egipto faraónico, ¿no? o en Mesopotamia o en cualquier otra civilización, y la Grecia clásica, es que el diálogo se hace necesario en la medida en que se deben tomar decisiones consensuadas, ¿no? Y es aquí donde nace el político profesional, tal como lo conocemos actualmente. Pero quizás a diferencia, digamos, de esa etapa, digamos, situada en la Grecia antigua, la política hoy también es una regulación de fuerzas y de intereses, y por lo tanto no está tan asociada quizás al talento y al mérito que era exigible y atribuible a la política antigua, ¿no? En la Grecia, sino ahora la política también sirve para regular no solamente lo social y lo colectivo, sino para regular de manera democrática y ordenada, y de manera que permita, digamos, las transferencias y los apoyos y los rechazos, diferentes intereses. Y ese perfil del político, no tanto en el talento, sino en la defensa de un interés, es un aspecto nuevo y es un aspecto, digamos, muy diferente, ¿no? Por eso a veces decimos que nos hace falta más filosofía en la política y volver a pensar y volver a recuperar el talento y el mérito, quizás un poco huérfanos de tanta política de gestión y tanta política asociada al poder. ¿Podemos decir que la política es vocación de servicio? ¿Puede existir o tiene sentido la existencia de un político profesional? Sí, yo como apuntaba Ferran antes también, es cierto, durante mucho tiempo hemos sido sujetos sometidos a la política. Hay un cambio en la Grecia del siglo V donde hay un gran descubrimiento, que se descubre el pretendiente. O sea, cuando se abre esta posibilidad de que cualquier ciudadano no sea un paciente, porque bien las leyes políticas vienen dictadas por la divinidad o vienen dictadas por linaje, porque es el heredero por linaje del tal, entonces se inventa una cosa aparentemente muy absurda. Decía Napoleón que lo absurdo no es un inconveniente para la política, ¿no? Se inventa una cosa muy absurda aparentemente, que es lo de la igualdad. O sea, lo de la isonomía, lo de la isegoría, es decir, todos tenemos un derecho, los mismos derechos, todos tenemos el mismo derecho a la palabra, y todos tenemos la obligación de la parresia, lo que los griegos llamaban la parresia, es decir, el decir la verdad, el ser honesto en este discurso, ¿no? Y entonces aparece el pretendiente. Todos somos pretendientes a políticos, todos podemos ser políticos, ¿no? Lo cual pues exige, contrariamente a lo que pueda parecer, una cierta profesionalización del político. O sea, el político se convierte, o sea, la política y el que realiza el ejercicio de la política se convierte en una especie de club privado, de gremio, que tiene que tener sus propias normas, se tiene de alguna manera que enquistar y que ensimismar en sus planteamientos para poder restringir este acceso, este canal brutal de pretendientes pues al arte, digamos, o al gobierno de la política. Y si hablamos de la relación entre la política y la ciudadanía, es decir, en ese aspecto, ¿estamos a la altura de los tiempos, o los ciudadanos simplemente pasamos a ser meros votos? Bueno, depende para qué políticos, ¿no? Y para qué corrientes políticas o para qué fuerzas políticas, pero el tiempo de que los ciudadanos solo van a ser decisivos y solo van a tener presencia cada 4 años en los procesos electorales, yo creo que ese tiempo, felizmente, tiende a finalizar, porque los ciudadanos van a tener y exigen y necesitan una presencia constante en la cosa pública. Quieren intervenir, quieren opinar, quieren condicionar, y aquella política que no comprenda
que esa pulsión, que ese diálogo constante, ese contrato permanente democrático entre el representante y el ciudadano reclama conciliación casi diaria, y que confunda que su rendición de cuentas es solo en el periodo electoral, esa política está condenada a desaparecer. Yo creo que vamos a una sociedad mucho más exigente en el cumplimiento contractual con sus representantes. Yo en esto discreparía apoyándome en hechos históricos recientes, ¿no? de carácter participativo, en los que el compromiso de la ciudadanía hacia la política se diluye al cabo de muy poco tiempo. Es decir, la participación como aspiración legítima, ¿no? Es decir, yo no solo quiero ser un voto, sino que quiero participar en mi comunidad. Ciertamente es una aspiración que supongo que la mayoría de la gente tiene, pero el compromiso que supone esa participación no está nada claro. Es decir, en la mayoría de casos, este tipo de experiencias se diluyen, se disuelven al cabo de poco tiempo, porque ese grado de implicación implica pues un esfuerzo, un tiempo, etcétera, y la mayoría de las personas, por desgracia, pues no lo tenemos, ¿no? Tenemos ganas de hacer eso, pero no disponemos del tiempo ni de probablemente los medios para hacerlo, ¿no? Pero queremos que nos escuchen, que nos atiendan, que comprendan, y por lo tanto esa capacidad de escucha puede ser con un proceso participativo o sin él. Pero la política que no escucha... Pero aquí entraríamos casi en la terapia de grupo, ¿eh? Es decir, hay gente que necesita que la escuchen, pero por otras razones, digamos, no porque quien debería hacerlo no lo escucha, quizás, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso da pie un poquito para hablar de la política concesiva, escuchar y luego